Gloria a Dios. Muchas bendiciones en este día. La paz de Dios sobre sus vidas. Este es un día muy especial porque es el día que hizo Dios, primer día de la semana, para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Amén. ¿Cuántos están contentos en este día? ¿Cuántos están gozosos? Hay muchas personas que están caminando. Yo voy a esperar que ellos se acomoden en sus sillas, porque vamos a iniciar la palabra de Dios. Bendecimos a las personas que nos visitan en el día de hoy. Son bienvenidos a la casa de Dios. Yo quiero que las personas que nos visitan por primera vez se pongan sobre sus pies para darle un aplauso de bienvenida a esta casa. Dios bendiga a esa familia que nos visita. Dios bendiga a la joven allá que nos visita también. Un aplauso por ellos. Qué bueno es Dios. Y Dios bendiga también a nuestro hermano Hernán y sus hijos. Muchas bendiciones, mi hermano. Me gozo en verte en la casa de Dios. Amén. Y sean todos bendecidos. Bendecimos a las personas que nos dan seguimiento ahí a través de las redes sociales. Muchas bendiciones para ellos. Amén. Bendiciones para ellos también. Vamos a estar de pie, hermanos, una vez más. Cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, necesitamos que tú, oh Dios, nos revele hoy las Escrituras. Que tu palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser y que podamos ser consolados, que podamos ser edificados a la luz de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. En el día de hoy yo quería hablarle acerca del tema códigos del reino de Dios. Pero mientras estábamos adorando al Señor, el Espíritu Santo entonces puso otro tema en mi espíritu, y es a raíz de lo que nosotros hemos venido observando en este tiempo de prueba mundial, porque todos saben que en el 2020 comenzó una crisis sanitaria a nivel mundial. El COVID-19 afectó a gran parte de la población a nivel mundial, pero no solo la afectó físicamente, sino que también la afectó emocionalmente y también la afectó espiritualmente. Y yo he visto, no sé si usted ha visto lo mismo, que muchas personas se han apartado del Señor. Su fe ha debilitado. Muchas personas se han alejado literalmente del Señor. Y yo quiero explicarle a la luz de la palabra de Dios qué significa apartarse de Dios. ¿Qué significa apartarse de Cristo? Y yo necesito que tú eches a un lado esa mentalidad religiosa y abra tu corazón a lo que vamos a profundizar en este momento,
porque el tema de la salvación ha sido muy discutido en diferentes círculos teológicos. Y hay personas que saben por la palabra que la salvación que hemos recibido, la hemos recibido por gracia. Dígale al que está a su lado: la salvación que hemos recibido, la hemos recibido por gracia. Y según la Biblia, hemos recibido eterna salvación. Hello. Dice el que está a su lado: hemos recibido eterna salvación. Yo creo teológicamente que la salvación es un misterio. Pero aparte de que la salvación es un misterio revelado, la salvación es un regalo de Dios. Y Dios salva a quien Él quiera. Dios ablanda el corazón que quiera ablandar y endurece el corazón que quiera endurecer. Porque dice el apóstol Pablo: esto no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Y yo quiero que usted fije sus ojos con los nuevos lentes de interpretación y abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29, porque lo que le voy a explicar es bien profundo. Y hay personas que no se atreven a tocar lo que voy a predicar en el día de hoy. Muy profundo lo que le voy a enseñar en el día de hoy. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Y cuando usted lo tenga, pues me lo confirma con un amén. La palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hello. Diga conmigo: yo soy oveja. Las ovejas, ¿qué hacen? Oyen la voz del pastor. No se está refiriendo al pastor, se está refiriendo al pastor de pastores. Las ovejas oyen mi voz, está hablando Jesús, y yo la conozco. O sea, Jesús conoce sus ovejas. Ni siquiera yo conozco cuáles son sus ovejas. Ni siquiera tú conoces cuáles son las ovejas del Señor. Solo Dios conoce a sus ovejas y sus ovejas lo siguen. Y dice la palabra: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, le da eterna salvación. O sea, no hay forma de que su oveja se extravíe, se pierda. No me mire con los ojos así. Le dije que le voy a explicar algo bien profundo en el día de hoy. Voy a volver a repetir el versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
si somos ovejas de Dios y hemos recibido una salvación eterna, de tal manera que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarme de las manos del Señor, porque hay personas que son ovejas, que han nacido de nuevo, se apartan. Yo quiero explicarle etimológicamente lo que significa la palabra apartarse en este contexto. La palabra apartarse implica alejarse de Cristo en lugar de acercarse a Cristo. Una persona que se aparta es alguien que espiritualmente va por el camino equivocado. Retrocede, es alguien que retrocede y deja de avanzar. Pero estoy hablando dentro del contexto que esa persona nació de nuevo. Estoy hablando dentro de ese contexto porque le voy a explicar el otro contexto, y es que hay personas que piensan que han nacido de nuevo, y abro un paréntesis, pero en realidad nunca han nacido de nuevo. Porque es necesario que la cizaña crezca juntamente con el trigo, pero en el tiempo de la siega se va a saber si tú eres trigo o si tú eres cizaña. De manera que ninguno de nosotros somos capaces de identificar la cizaña, porque la cizaña habla como el trigo, la cizaña se viste como el trigo, la cizaña levanta las manos y adora a Dios como lo hace el trigo, la cizaña predica, la cizaña enseña la palabra, la cizaña adora en algún grupo de adoración, la cizaña pertenece a algún ministerio de la iglesia, y no se sabe si es trigo o si es cizaña. De igual forma, no se sabe a ciencia cierta quiénes son las ovejas y quiénes no lo son. El único que conoce sus ovejas se llama Cristo. Entonces hay personas que han recibido la salvación eterna. Hay personas que han nacido del agua y del espíritu, pero se han apartado. Su fe se ha debilitado. Las personas que se apartan en este contexto están experimentando un periodo de frialdad. Y esa persona que se aparta duró un tiempo con una buena relación con Cristo, con un buen compromiso con Cristo. Esa persona que hoy está apartada tenía ciertas normas, ciertos compromisos con el Señor, y se comportaba de una manera fiel, como la palabra así lo declara. Personas que eran fieles a lo establecido en la palabra. Personas que odiaban el pecado. Personas que detestaban el pecado. Personas que andaban en total obediencia a Dios. Pero hoy en día, muchas de esas personas que han nacido de nuevo, porque no es que no nacieron de nuevo, nacieron del agua y del espíritu, pero hoy en día no están asistiendo a ninguna iglesia, han abandonado la iglesia, han perdido su fervor por el Señor, han dejado su ministerio, se han apartado de la familia de la fe,
Y muchos de ellos han vuelto a sus viejos hábitos. Pero si la salvación es eterna, si es una oveja que no puede ser arrebatada de las manos del Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que le voy a decir es muy comprometedor. Hello. Hay personas que se han apartado, pero eso no significa que han perdido del todo su salvación. Todavía ellos son salvas. Yo sé que tú estarás pensando, bueno, entonces si creemos de esa manera, pues entonces hay una falsa doctrina por ahí que anda enseñando que salvo siempre es salvo. Sin importar lo que tú hagas, sin importar lo que tú practiques, sin importar cómo tú te comportes, si tú eres salvo, pues eres salvo. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de enseñanza? Y eso tiene su contexto y su explicación. Y la explicación es la siguiente. Lo que pasa es que uno, como un ser humano finito, no sabe quién nació de nuevo y quién no. Uno ve los frutos como lo veía en Judas. Judas le servía al Señor, pero la palabra dice que desde el principio, era el hijo de perdición. Desde el principio. Sin embargo, formaba parte de los 12. De los 12 que Dios llamó, de los 12 que Dios escogió. De los 12 que Dios apartó para él. Pero Judas nunca nació del agua y del Espíritu. Lo que significa que al final de los días se va a saber quién es quién. En el tiempo de la siega se va a saber quién es quién. Pero yo quiero seguir reflexionando sobre esto, porque hay muchas personas que han nacido de nuevo, vuelvo y repito, y se han apartado del Señor. Entonces, algunas personas usan el término apartarse del Señor, ilustran este término de la siguiente manera: el que se aparta del Señor, lo usan de esta forma, ya está perdido. Ya perdió la salvación. Y necesariamente no tiene que ser así. Porque hay personas que han dejado de asistir a la iglesia, hay personas que ya no están sirviendo al Señor fervorosamente y todavía conservan la salvación. No la han perdido, la conservan. Y la pregunta es, una vez se nace del agua y del Espíritu, ¿se puede perder la salvación? En mis estudios que yo he hecho profundamente sobre el misterio de la salvación, para mí no. Y le doy esta enseñanza porque yo creo que ya tus oídos están ejercitados para escuchar esta palabra. El problema es que nosotros no sabemos a ciencia cierta quién en verdad nació de nuevo y quién en verdad no ha nacido de nuevo. Porque el que nunca ha nacido de nuevo, lo que hace es que revela su verdadera identidad. Revela su verdadera naturaleza cuando se aparta. Porque nunca fue nada. Él estaba aparentando que lo era. Cuando usted ve a alguien que se aparta por un tiempo prolongado,
y se pierde estando apartado, nunca nació de nuevo. ¿Me doy a entender? Nunca nació del agua y del espíritu. Qué silencio hay aquí hoy. Nunca nació del agua y del espíritu. ¿Sabe por qué? Porque para mí, cuando uno nace de nuevo, nació de nuevo y Dios no aborta. Así que dígale al que está a su lado: la salvación que tú has recibido es eterna. Es eterna y no se puede perder. La pregunta es: ¿tú eres salvo? Porque el que es salvo tiene una característica, y es que siempre tiene el temor del Señor. Aunque sabe que se está alejando, sabe que se está alejando. Aunque sabe que no está asistiendo a la iglesia, sabe que está mal, porque el Espíritu Santo lo vive contritando. Pero finalmente, si nació de nuevo, él va a volver en cualquier momento. Porque la característica de un nacido de nuevo es que el nacido de nuevo se aparta, porque experimenta lo que yo llamo crisis de fe, pero por un tiempo limitado, no prolongado. Todos los nacidos de nuevo hemos experimentado crisis de fe. De hecho, Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Jesús estaba conversando con ellos y le estaba diciendo a ellos: ustedes son mis ovejas. Mi Padre lo ha escogido a ustedes como mis ovejas. Nadie podrá arrebatarla de mis manos. Pero pasaron algunos minutos, algunos días, algunas horas, y entonces luego Jesús le dice a esos mismos discípulos: ustedes me van a abandonar. Ustedes, que son mis ovejas, me van a abandonar. Ellos, cuando escucharon eso, no podían creer lo que estaban escuchando. Incluso el mismo Pedro dijo: no es posible que yo te niegue 3 veces. Eso que tú me estás diciendo, no hay forma, no hay manera de que yo te pueda negar, porque que yo te amo tanto que es imposible que yo te niegue 3 veces. Y Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, me habrá negado 3 veces, y todos ustedes me van a abandonar. Está hablando con nacido de nuevo. Un nacido de nuevo puede experimentar crisis de fe en un momento determinado, sí. ¿Por qué? ¿Por qué vienen a nuestras vidas crisis de fe? Por la falta de oración. Cuando la persona deja de orar, pierde su conexión con el Señor. Y recuerda que Jesús estaba con sus discípulos en el monte antes de que fuera apresado, y le dijo a ellos: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado, y yo necesito que ustedes oren conmigo. Jesús estaba orando, Jesús estaba clamando, pero sus discípulos, sus ovejas, estaban ¿qué? Durmiendo. Estaban durmiendo. ¿Quién necesitaba más oración, Jesús o sus discípulos? ¿Y quién estaba orando? Jesús. Y Jesús tuvo que despertarlo a ellos y decirle: ni siquiera habéis orado conmigo 1 hora. Ni siquiera ustedes han sido capaces de orar conmigo 1 hora. El Señor es incapaz de echar fuera a uno de sus hijos, de decirle: te me va, fuera de mi vista. Ese no es el comportamiento que yo he estudiado del Padre Celestial. El Padre Celestial no echa fuera a sus hijos. Es el hijo el que se va.
Y el Padre Celestial siempre tiene la puerta abierta de la casa para que el hijo vuelva a la casa. Quien debe volver a la casa es el hijo. Por eso Jesús habló del hijo pródigo. Y si era hijo, era hijo. Tenía el ADN del padre. Tenía identidad de hijos. Pero ese hijo pródigo se extravió del propósito y comenzó a vivir perdidamente. Pero eso no significa que él estaba perdido, porque él era hijo. El hijo vuelve. El que no es hijo no vuelve. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Cuando hablamos de apartarse, sencillamente lo que queremos decir es alguien que se ha enfriado en Cristo. Alguien que se ha enfriado en Cristo. Un nacido de nuevo se enfría. Pasa por momentos de muchas preguntas. Por eso es que usted ve un montón de gente que nacieron de nuevo, se enfrían espiritualmente y en cualquier momento vuelven a casa. Porque ese enfriamiento no es eterno, no es para siempre. Cuando el enfriamiento es para siempre fue porque esa persona nunca nació de nuevo. Amén, hermanos. Era un religioso más. Y yo le he explicado a ustedes que una cosa es ser cristiano o religioso y otra cosa es ser hijo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Porque hay muchos cristianos en las iglesias, pero no todo el que es cristiano es hijo. Porque un cristiano es un religioso más. El hijo es hijo y tiene acceso al Padre y ha recibido la salvación eterna. Entonces, inicialmente, la condición de estar apartado podría indicar que esa persona en realidad nunca ha sido salva. Y no en todos los casos es así. Por eso le estoy enseñando dos tipos de casos. Personas que nunca han sido salvas y vuelven a su estado original, y personas que sí han sido salvas y están experimentando un tiempo de crisis. Y este tipo de enseñanza hace que nosotros tengamos misericordia. Porque cuando uno de los soldados nuestros cae, somos muy dados a juzgar y a mandarlo al infierno. E incluso nos comportamos indiferentes. Ya no le saludamos, ya no le decimos bendiciones, ya no nos acercamos. Lo vemos como lo peor. Y esta enseñanza tiene la intención de que usted se acerque a ese hijo que está frío espiritualmente. Que usted se acerque a ese hijo que está experimentando en este momento crisis de fe, crisis de identidad, pero es hijo. Y si es hijo, hay esperanza de que él vuelva a la casa del Padre. No seamos como el hermano mayor. El hermano mayor, ¿qué hizo? El hermano mayor dijo: pero mira a este, mira a papá, le ha preparado el becerro más gordo a ese muchacho que estaba perdido, que estaba extraviado, que malgastó todo lo que tenía viviendo perdidamente. Y a mí, que siempre he estado aquí sometido en la casa, a mí no me hace esa fiesta, ese fiestón. A veces tenemos ese tipo de mentalidad. Pero yo quiero que tú entiendas que muchas personas que hoy no están con nosotros aquí en la casa de Dios son hijos. Todavía no han perdido la salvación porque nacieron de nuevo. Y el que nace de nuevo no pierde la salvación. Pero diga amén.
Yo tengo un montón de citas bíblicas para demostrarle que el que nace de nuevo no pierde la salvación. El problema es identificar, que solamente Dios que lo sabe, si en verdad ha nacido de nuevo. Por eso yo explico en mi libro que estoy escribiendo que la salvación es un misterio y que Dios salva a quien Él quiera salvar. Y que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y que Él se compadece de quien Él quiera compadecerse. Por eso Pablo dice: por último se me apareció a mí. Y se me apareció a mí, a chepa, ñapa, y doy gracias a Dios. Por eso el apóstol Pablo era agradecido con Dios. Él se lo debía todo a la gracia de Dios. Y él decía: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Si Él pudo salvarme a mí, puede salvar a cualquiera. Porque yo estaba perdido, yo estaba hundido, yo estaba extraviado. Gloria a Dios. La Biblia usa la frase caer en lugar de apartarse. Y la palabra caer puede significar dos cosas diferentes. Por un lado, la persona que es salva, pero que experimenta un periodo temporal, porque es temporal. Ese periodo de frialdad es temporal. Ahí tú te das cuenta si en verdad esa persona nació de nuevo. Experimenta un periodo temporal de muchas preguntas que podríamos llamar crisis de fe. Y tengo suficiente sustento para demostrárselo, y una historia completa bíblica para demostrárselo. Como vino la pandemia, muchos entraron en crisis de fe y comenzaron a hacerse preguntas y comenzaron a darle lugar al razonamiento humano, y su fe comenzó a desmayar. Pero es un nacido de nuevo, es una persona salva. Otros entran en crisis de fe porque comienzan a notar ciertos comportamientos negativos en ciertas iglesias. Y comienzan a fijarse en el comportamiento negativo de algún líder, de algún hermano. Y eso hace que ellos entren en crisis de fe y comienzan paulatinamente a debilitarse en la fe. Pero eso no significa que ya perdieron la salvación. No está asistiendo a la iglesia, no se está congregando, se bebió su par de cerveza. Hello. Pero no ha perdido la salvación todavía, porque no se puede perder. Si ese comportamiento se prolonga es porque esa persona nunca nació de nuevo. Y yo estoy siendo muy responsable con lo que estoy enseñando en el día de hoy. Pero no le voy a engañar con esta palabra. No le voy a mentir. El que nace del agua y del espíritu no se pierde. Eso es así. Judas se perdió, pastor, sí, pero él desde el principio era el hijo de perdición. Alejandro y Emineo se apartaron del Señor, pastor. Sí, pero nunca nacieron de nuevo, porque según lo que Jesús mismo enseña, nadie podrá arrebatarla de sus manos. Él mismo lo enseñó. Entonces entraríamos en una contradicción. Si no entendemos esta palabra como se la estoy explicando, vamos a entrar en una constante contradicción bíblica. Hay dos grupos: los que nacen de nuevo y los que nunca nacieron. Sí. Entonces, a los que nunca nacieron le vamos a poner, o lo llamaremos, que aparentan que son pero nunca han sido. Son personas que llegan a la iglesia, son personas que adoran con nosotros, pero llegan a la iglesia persiguiendo otros intereses.
Hay personas que se acercan a la iglesia porque le gustó una hermana. Hay otros que se acercan a la iglesia para cambiar de ambiente. Hay otros que se acercan a la iglesia para economizarse unos cuantos pesos, porque dicen: yo en el mundo estoy gastando mucho dinero, yo voy a ver si el Señor psicológicamente arregla mi forma de pensar en mi mente, y voy a ver si yo cambio de vida. Oye, eso. O sea, hay varias razones por lo que hay personas que se acercan a la iglesia. Pero estamos hablando de personas que sí son ovejas. Estamos hablando de personas que sí pertenecen al reino de Dios. Y que el Señor le dice directamente a esas ovejas de Él que forman parte de su redil. En Marcos 14:27, Jesús le dice a sus discípulos: todos ustedes me abandonarán. ¿Cómo usted me explica eso? Gran teólogo, ¿cómo usted me lo explica? Todos ustedes me abandonarán. Lo que él quiso decir fue que cuando él fuera arrestado, ellos podrían experimentar una crisis de fe. ¿Y qué es una crisis de fe? Una crisis de fe es un acontecimiento en la vida tan impactante que huirían de Jesús. Y hay personas que han experimentado ese acontecimiento que le impactó tanto que se apartaron de la iglesia. Y eso. Por ejemplo, hay personas que ponen la mirada en un líder, sea en el pastor, sea un líder de la iglesia o en una líder, y ese líder le defrauda. El líder cayó en pecado, hizo algo injusto delante de Dios, y como él tenía sus ojos puestos en ese líder, eso le impactó tanto que en su fe se enfrió y se apartó de la iglesia. Pero no ha perdido la salvación. Sí, pastor, pero está bebiendo cerveza. Sí, pastor, pero está escuchando música impía, mundana. Sí, pastor, pero no ha perdido la salvación. Fue que experimentó un acontecimiento, un suceso que psicológicamente le afectó y él no sabe cómo expresar eso. Por eso hay mucha gente en la iglesia que deben ser tratadas psicológicamente. Qué silencio hay aquí en el día de hoy. Hay gente que está lacerada, hay gente que está lastimada, hay gente que necesitan ser restaurada. Y yo pregunto: ¿y quién es que le va a restaurar? Si tú piensas como que ya está perdido, si tú piensas como que ya está extraviado, si tú piensas que ya no se pasa nada por él, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a acercar? ¿Quién le va a hablar si no eres tú? ¿Quién va a orar por esa persona si no eres tú? ¿Quién le va a restaurar con amor si no eres tú? Las crisis de fe casi siempre no son prolongadas. Y se lo tengo que repetir esto porque es bíblico. Amén. La crisis de fe es considerada como día de tropiezos. Son unos cuantos días en los que la persona comienza a tropezar. Es una condición temporal. Amén. ¿Qué fue lo que experimentaron los discípulos? Los discípulos comenzaron a negar a Jesús. Los discípulos comenzaron a decir: yo nunca he visto a ese hombre. Oye, eso. Los discípulos comenzaron a decir: yo no lo conozco. Pero mira, tú hablas como él, tú caminas como él, tú te vistes como él. Yo. Pero yo no lo conozco, yo no sé ni quién es. Y la misma palabra dice que ellos echaban maldiciones. Oye, los discípulos echaban maldiciones, como diciendo: no me relacione con ese tipo. Y una persona que echa maldiciones, ¿tú crees que está bien ante los ojos de Dios? ¿Tú crees que está en comunión? No, ellos perdieron la comunión.
Ellos estaban apartados, ellos habían caído en lo que yo llamo crisis de fe. Tú sabes, los cristianos a nivel mundial que se han hecho preguntas: ¿en verdad Dios existirá? ¿Por qué Dios permitió esta crisis sanitaria? ¿Por qué Dios permitió estas enfermedades? ¿Por qué Dios permitió que muchos seres queridos en plena pandemia se vayan a de tiempo? Y comienzan a hacerse preguntas y su fe comienza a debilitarse. Y han caído en pecados, han caído en desobediencia, pero por dentro saben que son hijos de Dios. Amén. Su corazón está lacerado, su corazón está lastimado, sus emociones están hechas pedazos. No encuentran cómo volver a casa. Porque eso pasó con el hijo pródigo. Era hijo, estaba extraviado, se apartó de la casa del padre, pero era hijo. Y él tuvo que reflexionar y decir: yo tengo que levantarme de esta condición, yo tengo que ir a mi padre. Pero me llama la atención, y es que el hijo pródigo nunca tuvo a alguien que lo buscara. Eso es fuerte. El hijo pródigo nunca tuvo a alguien que lo hiciera recapacitar. Porque los criticones se consiguen de a paquetes, pero cuán difícil es encontrar a los restauradores. Cuán difícil es encontrar a los reparadores de portillos. Porque es más fácil criticar, es más fácil murmurar, es más fácil dar con el pie al que está caído que levantarlo y vendar sus heridas. Es mucho más fácil despreciar, menospreciar al que cayó, que acercarse y levantarlo en el nombre de Jesús. El hijo pródigo no encontró a nadie. Gracias a Dios que nació de nuevo, porque no encontró a nadie. Él recapacitó. Él mismo recapacitó viendo su condición y dijo: yo me levantaré, ella a mi padre, y le diré: Padre mío, es pecado contra el cielo y contra ti. Y dice él: yo no merezco ser llamado tu hijo. En otras palabras, no merezco este favor, porque aquí nadie se merece la salvación. Nadie se merece ser salvo. Somos inmerecedores. Es por eso que somos deudores de la gracia. Díganle al que está sudando: somos deudores de la gracia. Entonces hay muchas personas que son nuestros hermanos, que están extraviadas y que usted conoce muy bien. Porque hay algo típico en el pueblo de Dios, y es que cuando alguien se aparta, le sacamos los pies, Señor. Es como que el diablo se entrona en esa persona y uno ve, en vez de ver a su hermano, ve al diablo. Y eso hay que trabajarlo en el pueblo de Dios. Dígale a la persona: de esa parte hay que trabajarlo. El apóstol Pablo nos enseña cómo manejar a un creyente apartado, cómo lidiar con un creyente apartado, con un hijo apartado, con un nacido de nuevo apartado. Dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, hay gente que piensa que un nacido de nuevo es infalible, no puede fallar. Pero Pedro lo negó 3 veces, y era el Pedro tutumpote. El tutumpote de la fe era el apóstol Pedro, y le falló a Dios 3 veces. Y de 12 discípulos, 8 salían corriendo y le fallaron a Dios. Y entonces, un nacido de nuevo puede pecar, puede fallarle a Dios en un momento determinado. ¿O usted cree que usted nunca le ha fallado a Dios? Ay, ñeñe. Ay, ñeñe. Aquí todos le hemos en un momento determinado fallado a Dios, incluyéndome a mí, que soy tan humano como tú. Todos. Entonces Pablo nos enseña cómo lidiar con ese que ha caído, cómo lidiar con ese que ha flaqueado, cómo lidiar. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso está en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Santiago también dice lo siguiente. Lo dijo Pablo y ahora Santiago dice en Santiago 5:19: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. O sea, hay personas que naciendo de nuevo experimentan tanta crisis de fe que se apartan hasta de la verdad. Ahora uno no sabe si ese apartarse de la verdad será por siempre. Si es por siempre, significa que esa persona nunca nació de nuevo. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Entonces, por eso es que tenemos que acercarnos y restaurar al que ha caído, al que ha flaqueado, al que se ha debilitado. El que se aparta anda divagando de un lugar a otro. El que se aparta está como enchivado, como cuando se enchiva una guagua en un lodazal, ni para atrás ni para adelante. El que se aparta está así, está atascado, está estancado, porque el pecado es lo que hace, te estanca. Sin embargo, la iglesia debería trabajar para restaurarlo y colocarlo de nuevo en el sendero de la justicia. Amén. Donde él pertenece. Él es hijo. Él no pertenece a estar ahí apacentando los cerdos. Pero nosotros estamos esperando que el hijo pródigo vuelva a él por su propia voluntad. No es mejor ir a buscar al hijo pródigo. Amén. Amén. Para que esa crisis de fe no sea tan prolongada, porque ahí hay peligro, sino que la crisis de fe sea más corta, que le ayudemos a reflexionar y a decir: mi hermano, te amamos, mi hermano, no te estamos juzgando, tú eres hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque hay veces que es tanto el nivel de atadura que ese hijo de Dios no sabe cómo deshacerse de esas cadenas. Amén. Cómo deshacerse de esas ataduras. Tú te darás cuenta cuando es hijo que cuando tú le hables, él te va a prestar atención y va a reconocer que está mal. El que es hijo reconoce que está mal, reflexiona y quiere volver, pero no tiene la fuerza suficiente para volver. Y hay que ayudarlo, hay que sostenerlo, dice el apóstol Pablo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, apartarse no siempre significa que se perdió. No siempre significa que perdió la salvación, sino que flaqueó, sino que cayó. Personas abandonan la iglesia por su falta de oración. Comienzan a apartarse de la oración. Se apartan de la lectura de la palabra. Y por último, dejan de congregarse. Lo último que se hace. Lo primero que se hace es dejar de orar, dejar de leer la palabra. Y lo último que se hace es dejar de congregarse. Pero es hijo, y a ese hijo hay que restaurarlo. Es hija, y a esa hija hay que restaurarla. Porque tiene un problema espiritual, tiene una crisis emocional. ¿Tú sabes la gente que está pasando ahora por crisis emocionales? Otras están pasando por crisis económicas, que no saben cómo van a salir de las deudas, y están experimentando ahora mismo crisis de fe. Están divagando en sus pensamientos. ¿Estará Dios conmigo? ¿Estará Dios a mi lado? ¿O acaso Dios no me escucha? ¿Acaso Dios no oye mi oración? ¿Acaso Dios no escucha mi clamor? Y Dios está ahí mismo a su lado. Pero es tanta la crisis que no le permite percibir a Dios.
Es tanto la situación que le está rodeando que no le permite escuchar a Dios. Porque la crisis habla más fuerte que la palabra de Dios. Entonces esa persona hay que sentarla, hay que escucharla, hay que restaurarla. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante que usted entienda que usted es oveja de su prado y que el que es oveja no se extravía. No es que no experimente crisis de fe. Vuelvo y repito, la crisis de fe no es tan prolongada. ¿Por qué? Bíblicamente, porque en una noche los discípulos le negaron todos, le abandonaron todos, y dice la palabra que comenzaron a volver a sus viejos hábitos. Pedro volvió a la pesca. Oye eso. Y los demás discípulos, cada uno de ellos volvieron a sus quehaceres. Eso significa que volvieron a sus viejos hábitos y dejaron de seguir la causa de Cristo. La pregunta mía es: ¿ellos no nacieron de nuevo? ¿Ellos no eran discípulos? Sí lo eran. Un solo de ellos se perdió. ¿Cuál fue? El hijo de perdición. Pero quedaron 11. ¿Qué hacemos con estos 11? ¿Los juzgamos? No. ¿Qué hacemos con estos 11? ¿Los mandamos al infierno porque negaron al maestro? No. ¿Qué hacemos con estos 11? ¿Decimos que nunca fueron nada? No. Porque eso es lo que decimos nosotros. Eso nunca fue nada. Yo sabía que se iba a apartar. Yo sabía que estaba. ¿Qué hacemos con esos 11? Hay que restaurar. Amén. Pasaron 3 días. Ellos vivieron 3 días de crisis. Pasaron 3 días. Y la palabra dice que al tercer día Él resucitó. Imponentemente se levantó de la tumba y se presentó donde ellos y le dijo: paz a vosotros. Ellos no podían creer lo que estaban mirando. Tomás se acercó como diciendo: es imposible que tú hayas resucitado. Y Jesús le dijo: ven, tócame para que vean que yo soy. Y cuando Tomás le tocó, dijo: Padre mío y Dios mío. Su fe fue restaurada. ¿Sabe por qué? Porque el que nace del agua y del Espíritu, al ver el vislumbre de su gloria, vuelve a la comunión con su Padre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y su fe se fortaleció tan robustamente que a partir de ese momento ellos todos estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Y de hecho dieron su vida por Jesús. Amén, hermanos. Póngase de pies y dígale al que está a su lado: tú eres ovejas de su prado. Y por más vuelta que tú des, nadie podrá arrebatarte de sus manos. Díganle al que está a su lado: aunque te vea diferente, tú eres oveja de su prado. Aunque te vista diferente, aunque te peine diferente, aunque quiera aparentar lo que tú no eres, tú eres oveja de Dios. Aquellos que me escuchan a través de las redes sociales, tú eres oveja de Dios. Tú que te has apartado, tú que te has enfriado, tú que has abandonado la fe, tú eres hijo de Dios. Tú has sido marcado con un propósito. Así que vuelve a tu casa, vuelve a tu primer amor. Fue lo que el Señor le dijo a la iglesia: pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Vuelve a Cristo y verás que en Él hay salvación, en Él hay esperanza, en Él está la bendición. Amén.
hay personas que se apartan también por falta de dinero. Es tanta la crisis que experimentan que eso hace que su fe se enfríe. Me faltó tocar esa parte, no la quise tocar. Y hay otros que se apartan por tener mucho dinero. Son dos extremos. Unos se apartan por poco dinero, por la crisis, y otros se apartan por la abundancia. ¿Y a quién entiende la gente? ¿Cómo entiende la gente? Hay gente que cuando se ve manejando 2 o 3 pesos hasta cambian su forma de hablar, cambian su forma de pararse, y tú lo ves así. Varón, bendiciones, amén. Se cree la última pexicola por 2 pesitos. Un amigo mío me decía, por eso Dios lo bendice a muchos de sus hijos, porque no le tiene confianza. Y le expliqué yo, ven acá, José, explícame eso, ¿por qué? Y me lo explicó y me dijo, mira por qué. Una vez yo estaba atravesando por una crisis económica muy fuerte y yo estaba casi negando al Señor, pero entonces vino Dios y me dio 4 millones, y esos 4 millones los gasté en menos de 5 meses y me aparté del Señor en 4 meses apartado del Señor. Y después de ahí el Señor me perdió la confianza. Y yo, ay Dios mío, ¿cómo? Sí, así mismo, mi hermano, el Señor me perdió la confianza. Y ahora Él me deja caer cositas para que no me muera de hambre, cositas así. Hay gente que Dios no le da mucho, porque si le da mucho, ellos se alejan de Dios. En vez de acercarse más a Dios, en vez de relacionarse más con el Señor, se aleja. Y entonces después no quieren darle una bola en su carro a ningún hermano. Pero buen charlatán, tú andabas a pie y Dios te bendijo. Y ahora, ¿qué es lo que tú te crees? ¿Tú te crees superior a los demás? ¿Te das cuenta? Muchos se apartan. Muchos se apartan. Tú no lo ves por parte. Desde que Dios los acomoda, ellos se creen autosuficientes, pero siguen siendo hijos. Lo que pasa es que hay que ponerlo a aterrizar con 2 verdades y decirle asqueroso en su cara. Mira, buen asqueroso, tú eres lo que eres por la misericordia de Dios. Sí, yo he visto gente así. Aquí no hay de eso por la fe, pero yo he visto gente así que se ven manejando 2 pesitos y ya no hay quien les hable nada. Ya ni el pastor le puede hablar. Ni el pastor le puede hablar. Gracias a Dios que yo no vivo de diezmo de ofrenda. Gracias a Dios que nadie se equivoque conmigo. A mí siempre Dios me ha sustentado. Gracias le doy a Dios. Gloria a Dios. Y no importa que se vaya quien se vaya, a mí me sustenta Dios. A mí me respalda Dios, porque a mí me llamó Dios. Amén. Pero hay gente que necesitan ser sentada y necesitan 2 o 3 verdades con amor. Amén, hermanos. Con amor. Gente que se creen arrogante. Mira, hay gente que no está preparada para manejar 1 millón de pesos, ni 2 millones. Así es. Entonces le están orando a Dios, Señor, dame 2 millones, dame 5 millones. Y Dios le dice, ahora no, mijo, si te lo doy ahora te pierdes. Ahora no. Ahora no. Son hijos, pero son hijos que necesitan madurar. Son hijos, pero son hijos que necesitan crecer para que no hagan como el hijo pródigo, que cuando Dios le entregó la herencia, ¿sabe qué hizo el hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? No. Hay gente que están así mismo. Dios le entregó una parte de la herencia y ya ellos están vueltos locos y siguen amalgastando todo. Así es. Una vez un hermano
Dijo, si el Señor me da unos cuantos millones, yo voy a ayudar al pastor con el templo. Vino Dios, se lo dio y se desapareció. No lo he visto ni en pintura. Mira, el corazón es engañoso. Mira, el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Ahora, él es hijos. No es que no es hijo, pero es un hijo muy ambicioso. Hay hijos que son ambiciosos, que necesitan ser tratados en esa área. Son avariciosos. Amén. Qué silencio hay aquí hoy. Gloria a Dios. Díganle al que está a su lado, ¿entendiste la palabra de hoy? ¿Cuánto entendieron? Y el que no entendió, que me levante la mano para pronunciarla de nuevo ahora mismo. ¿Cuánto entienden la palabra? Díganle al que está a su lado, por más que Dios me bendiga, yo seguiré siendo el mismo. Yo soy tu hermano y cuenta conmigo para lo que sea. No digan eso así. Piensa bien. Piensa bien, porque hay gente que dice, bueno, yo te digo lo que sea, pero no en esto. Amén. Gloria a Dios. Así que le voy a dejar de tarea lo siguiente. Coloque en una libreta 3 o 4 hijos de la casa que está frío, que está atravesando por crisis de fe, y comiencen a orar por ellos. ¿Cuántos van a hacer eso? Gloria a Dios. Usted va a apuntar 5 nombres de 5 personas y va a comenzar a orar. Y luego se va a acercar, va a llamar a esa persona y le va a restaurar el amor. Dios le bendiga a todos. Dios le guarde y disfruten esta palabra por durante la semana. Bendiciones. Bendiciones.